clubs de running, triatlón, ciclismo, Ironman, Hyrox, CrossFit. El boom de este tipo de deportes es real y poderoso en El Salvador, pero nadie está hablando del impacto que tiene que de golpe toda esta cantidad de personas llegan al deporte sin bases y guía. Hoy vamos a hablar de lesiones, de deporte desde la perspectiva de las personas que más conocen estos temas. Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a Diagnóstico 360. Hoy vamos a hablar de deporte, de lesiones y de este boom que ha habido en la práctica deportiva. CrossFit, clubs de running, clubs de ciclismo, Ironman. Y para eso tenemos invitados de lujo. De verdad que los mejores de El Salvador para hablar de esto. Tengo con nosotros al doctor Oscar Flores, es un ortopeda con alta especialidad en ortopedia de la medicina y salud musculoesquelética. Y tenemos a Frank Miguel, que no solo está adentro de las comunidades, sino ha estado al frente de estas comunidades deportivas, es múltiple Ironman, ciclismo, atletismo, fundador de gimnasios, así que tenemos a dos personas fantásticas para hablar de este tema. Y bueno, bienvenidos, gracias por aceptar Gracias una por la invitación. invitación. Gracias. Gracias igualmente, Gerard. No, gracias. Y bueno, quizás hay que empezar hablando de este boom de deporte que ya mencionábamos, ¿verdad? Que quizás fue un poco post pandemia, como que se avivó la llama de la gente haciendo deporte, de haciendo estas disciplinas, no llamémosle extremas, y aquí no vamos a utilizar ningún deporte, ¿verdad? La práctica deportiva es saludable, pero sí un boom de deportes que van más allá, quizás al límite del cuerpo. Hacer 70 kilómetros no es normal, hacer 30 kilómetros exige un entrenamiento. Entonces, cuéntenos un poquito cómo lo vieron de su perspectiva, tú que has estado al frente de estas comunidades, cómo lo viste post pandemia, cómo ha vivido este movimiento. Bueno, mira, ha sido muy impresionante cómo como dices, como desde la pandemia. Yo justo llegué aquí a El Salvador, al país, antes de pandemia, entonces pude ver notoriamente cómo cambió cuando prácticamente que la gente empezó a salir. Y antes de la pandemia veías un par de personas corriendo en bici, normal, pero ya después de la pandemia, obviamente la gente empezó a cuidarse más, a darle un poco más de importancia al tema de salud, al bienestar, y creo que también a cuidar los hábitos, ¿verdad?, del día a día. Entonces, entre ellos obviamente empieza la actividad física. Entonces, pues la gente joven, ahorita ya casi que no los ves en las fiestas, ¿verdad? Los ves allí a las 5 de la mañana corriendo y andando en bici. Entonces, pues ha sido algo totalmente que ha cambiado pues el panorama de la gente, ¿verdad? Fantástico. Y del otro lado, doctor, ¿qué ha visto usted con este auge y este boom? No, pues es como una tendencia mundial. O sea, ahora en medicina del deporte, pues se habla de la longevidad del deportista. Hoy podemos ver, no solo en estas actividades de ciclismo, running y todo esto que está más en boga, pero yéndonos al fútbol, hoy ves jugadores de 40 años jugando a un máximo nivel. Y todo tiene que ver también con el desarrollo de la medicina deportiva, el tratamiento, la mejora en el tratamiento de las lesiones deportivas. Por ejemplo, ya hoy hablamos de conceptos como la cirugía de preservación articular. Es decir, en los 80 el hecho era alguien se lesionaba un menisco, por ejemplo, que es una de las lesiones más frecuentes en rodilla. Era quitar el menisco, se acababa el dolor, en un mes ese jugador volvía a su actividad. Ahora pues ya no se hace de esa forma. Ahora una lesión traumática de un menisco, es decir, una lesión de un jugador o cualquier atleta, ya no se concibe. Hoy hay que reparar ese menisco, preservar la articulación para que ese paciente, obviamente vamos a tener ahora, o bueno, ustedes mismos lo ven, personas de 50, 60 años haciendo un Ironman. Personas de 50, 60 años cicleando, haciendo running, haciendo CrossFit, haciendo cualquier tipo de actividad deportiva, que a eso antes, en los 80, era alguien, hasta su apariencia, era 30 años y ya era un señor. Entonces, ahora con el desarrollo de la medicina deportiva, la nutrición deportiva, pues todo esto ha ido dando una longevidad al atleta. Y adentro de las comunidades, ¿cómo se ve? Franquías
decís que es más porque la gente es necia y no agarra técnica, porque solo agarra los zapatos bonitos y se pone a correr, porque hay muchas caídas, y cómo los grupos influencian esto. Es decir, tú que estás ahí dicen, si los grupos hacen que la gente se aguante más o los grupos están más motivando a que la gente busque más profesionales, porque he visto que hay desde entrenadores que dicen, no, busca, no solo corras, Sí. busca a alguien que te entrene en pace, no sé qué, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ayuda médica, o más bien los grupos son como los que te motivan a esa cultura de aguántese y démosle y hay que lograrlo. Mira, hay de todo. Yo creo que, como dice el doctor, existen lesiones. Una que, obviamente, cuando puede ser así, en términos más simples, que el atleta es necio, ¿verdad? Y no hace caso y hace lo que quiere. Y igual y empieza a correr desde cero y empieza ya sea muy rápido, ¿verdad? A subir la carga, el volumen semanal. Entonces eso hace que obviamente pues el músculo no está acostumbrado a soportar tanta carga, tanto impacto. Entonces al final pues se va a lastimar, ¿verdad? Hay diferentes tipos de lesiones, pero las más típicas puede ser una periostitis, puede ser dolor de rodilla, runner's knee, hay fascitis, tendinitis aquilea. Entonces, eso, ¿verdad? De ahí obviamente la biomecánica del corredor es muy importante porque al final uno va a correr como su cuerpo le da a entender, ¿verdad? Que es avanzar. Pero al final hay una manera correcta que al final te va a dar más eficiencia pues, por un tiempo más prolongado. Entonces al final tú quieres... obviamente, ahorita la gente pues quiere correr, obviamente, un maratón o un medio maratón, pero hay que empezar de menos a más, ¿verdad? Hay que correr 5K, 10K y de ahí poco a poco. O sea, al final es un proceso que lleva años, ¿verdad? La gente obviamente ahorita ve las redes sociales que está inundada de, pues todo el mundo está haciendo medio Ironmans, Hyrox, de todo, entonces siente como que la presión de ya hacer una meta, pues que igual está, igual y ahorita un poco más lejana. Entonces lo que yo siempre les recomiendo es que tengan paciencia, ¿verdad? O sea, no hay prisa. Yo llevo 20 años corriendo, entonces al final la gente que lleva meses o un año y es como que ya quiero correr un maratón o ya quiero correr un medio maratón, es como que, a ver, ok, está bien, lo quieres hacer, pero ok, todo a su tiempo, ¿verdad? Y va por ahí, ¿verdad? Al final de cuentas tienes que, uno, saber escuchar y obviamente, como dices, lo del equipo es un arma de doble filo. Obviamente te va a motivar, obviamente a mejorar, pero hay mucha gente que igual y se presiona de más por querer igual y aguantar el ritmo de alguien más. Y yo pues lo que les recomiendo es, si vas empezando, tú ve a tu ritmo, no te dejes guiar por alguien más, o sea, por otro compañero que igual iba más rápido, y sigue tu proceso, ¿verdad? Ok. Y en términos de las lesiones, ¿cómo se han visto? O sea, ¿cómo puede una persona identificar? Esto sí es de ir con el doctor, o esto es de, no, que yo tengo que mejorar, estoy adaptándome a este nivel y a este ritmo de ejercicio. ¿Dónde ponen la línea? Digamos, una desde la vista médica, ¿cuál es? ¿Verdad? Y otra desde la vista como te dice, no, espérate, vos ya no sigas corriendo, porque estás mal, ¿verdad? Ahorita andá y revisate. ¿Dónde está la línea? Pues el dolor no es normal, ¿verdad? Una cosa es un dolor por un esfuerzo, como cuando vamos la primera vez a un gimnasio, que es un dolor, pero que uno entiende que es un dolor por haber hecho... Como más muscular, ¿verdad? Exacto, esa actividad que el cuerpo no está acostumbrado y es adaptativo. Con el tiempo, con 3, 5 días, tu cuerpo tiene que ir adaptándose y el dolor va reduciendo, pero aquella lesión que aparece durante, por ejemplo, pongamos de ejemplo la corrida, una lesión que aparece mientras se corre, que no deja seguir con la actividad, eso ya es algo que puede llamar la atención, o un dolor plantar en el talón al correr o llegar a una determinada distancia, pero que te impide el hecho de seguir con la actividad, también llama la atención, o un dolor que aparece después de una actividad que el atleta lo identifica, ¿no? Es que yo corro y después de correr siempre, cuando corro cuesta, me empieza a doler la rodilla o me empieza a doler la parte de atrás del tobillo. O sea, son dolores específicos, pero eso es lo que son como signos de alarma. Pues, o sea, el dolor no es normal, ¿ve? Un dolor adaptativo, pero como uno hasta lo puede reconocer, pues, o sea, estoy empezando y poco a poco el dolor va siendo distinto hasta que desaparece. Ponele en CrossFit
Y en otros ejercicios, como va incluso el pádel, ¿vea? Uno dice, el dolor en el codo, en el hombro, no, lo que pasa es que me estoy adaptando. Sí, lo que pasa es que aquí podemos hacer 50 podcasts porque cada disciplina tiene como sus lesiones más frecuentes. Por ejemplo, todos los deportes que se ocupa una raqueta, obviamente de hecho tiene el nombre, el codo de tenista, que es por una extensión repetitiva de la muñeca. Un dolor sobre el codo de golfista, que es por la disciplina, el tipo de golpe que se hace durante ese tipo de deporte, o en los runners, dolor de rodilla, dolor de planta del pie, o sea, cada uno tiene su lesión específica. Ok, y desde la parte de adentro, Frank, ¿cómo saben dónde poner la línea, las comunidades deportivas? Sí, o sea, es muy delicado porque obviamente cada cuerpo es diferente. Entonces, un atleta que igual ya tiene años entrenando ya sabe escuchar su cuerpo y sabe escuchar esas señales que le manda, ¿verdad? Que cuando igual como dice el doctor, puede que yo sienta un pinchazo o un dolorcito, lo que sea, y el atleta ya sabe que igual necesito parar, ¿verdad? Pero alguien que es nuevo y alguien que va empezando, puede que igual esas señales no las tiene bien identificadas y al final pues igual iba a seguir porque piensa que es normal, ¿verdad? Pero igual ya termina la actividad y pues se empeoró, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en cuenta, yo lo que siempre les identifico son 3, 4 puntos que son súper importantes en el tema de la corrida, ¿verdad? Como dice, cada deporte tiene lo suyo, ¿verdad? Pero obviamente yo que me enfoco más en la parte de la corrida, el triatlón, es uno, la biomecánica, ¿verdad? O sea, ya sea de el ciclismo, de la corrida o de la natación, el movimiento que sea natural, que sea fluido sin forzarlo, ¿verdad? De ahí el equipamiento, en el caso, por ejemplo, de correr, pues un tenis que sea adecuado, ¿verdad? Que tenga un buen soporte, buena estabilidad, buena amortiguación y que sea adecuado a tu tipo de pisada, ¿verdad? Porque al final cada persona tiene un tipo de pisada diferente, entonces puede que yo sea pronador, igual y alguien más supinador, entonces el tipo de tenis me va a compensar y me va a ayudar a eso. Y de ahí el fortalecimiento, ¿verdad? Porque mucha gente igual y solo hace, digamos, entrenamiento aeróbico, ¿verdad? Al final lo que hay que hacer es obviamente complementar con la parte del fortalecimiento, ¿verdad? Que al final no se trata de ir igual y hacer pesas y ponerse súper así fuerte, no, sino de simplemente tener una rutina que vaya a complementar, ¿verdad? Y que te vaya a ayudar a fortalecer los ligamentos, los tendones, los músculos que van a formar parte del entrenamiento que estás realizando, ¿verdad? ¿Qué tan importante es eso del calentamiento, la estirada? Es que es muy importante. Flojera. Da flojera. Es como preparar a esas estructuras, ligamentos, tendones, músculo, a que se adapten a lo que viene después. O sea, también existe, o sea, lo que pasa es que en esto existe un montón de subtipos de ejercicio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, están ejercicios de rehabilitación como los isométricos, ejercicios para mejorar, por ejemplo, la corrida en un futbolista, su núcleo, o sea, su equilibrio, como los pliométricos. O sea, hay un montón de cosas, ¿verdad?, que antes pues no se sabía mucho. Pero ahora, explotar Jamie, o sea, con todos esos términos, pero ahora son parte de una cultura. O sea, el hecho de que hasta la misma medicina del deporte ha cambiado, ¿por qué? Si tú ves, y lo que hablaba Frank, ¿qué quiere un atleta? No parar. Ese es su objetivo principal. Estoy lesionado, pero no quiero parar. Entonces las lesiones deportivas, ahora se sabe de que no es porque el atleta lo quiere, pero no se manejan como se manejaban antes, como dije anteriormente. Ahora es que el atleta esté en rehabilitación, esté haciendo su rehabilitación, pero que no deje la actividad, quizás no con la misma carga, pero tiene que mantenerse activo, hay que darle a esas estructuras movimiento, porque el reposo prolongado o la inmovilización, por ejemplo, antes, todos los E15, yo así aprendí, todos los E15 había que ponerles una bota. Dependía si era un grado 1 el tiempo, pero todos necesitaban una bota. Hoy ya no, hoy ya se sabe que no, o sea, son bien específicas las indicaciones, ahora es al revés, son específicas las indicaciones para inmovilizar un E15. Pero todo esto es por el desarrollo de la medicina del deporte. Entonces,
es distinto manejar a un atleta de alto rendimiento que manejar, vea, al doctor Flores que hace ejercicio 2 veces a la semana. ¿Vea? Entonces, Claro. o sea, todo tiene un distinto objetivo, ¿vea? Pero en sí, un atleta de alto rendimiento o un atleta frecuente con una lesión, independientemente del tipo de lesión, excepto, como dije, ¿vea? Indicaciones quirúrgicas que necesitan, pues, parar por un tiempo para que ese tejido pueda cicatrizar, pero si no es quirúrgico, son lesiones que ya no se manejan con reposo, o sea, es a la par la actividad con baja carga y progresivamente irlo rehabilitando, pero nunca para, Y la nunca parar. mayoría de casos que te dan, Oscar, y aquí no sé si es un tabú, pero no van a ir a parar en quirófano. Es que depende. Lo que pasa es que es eso. Las lesiones traumáticas son las que más frecuentemente, o sea, las que tienen mayor posibilidad de llegar a una cirugía. Traumático está hablando de un golpe, Por ejemplo, un una doblón mal. fractura, ¿verdad? No todas las fracturas son quirúrgicas, un desgarro muscular, no todos los desgarros musculares son quirúrgicos, una lesión de menisco, no todas las lesiones de menisco son quirúrgicas, ¿verdad? O sea, por eso te digo, todo tiene su indicación precisa. Cuando hay una indicación y el paciente cumple con esos criterios, pues está indicada la cirugía, porque si no, no hay forma de que esa estructura vuelva a tener el mismo nivel, o sea, la misma organización en sus fibras que tenía antes de la lesión. Pero, por ejemplo, un futbolista con una lesión del tendón de Aquiles, que ya viene con mucho tiempo de evolución, de episodios de curación, de recaídas, usualmente eso se vuelve crónico. La cirugía no está indicada. O un paciente, por ejemplo, un corredor de 50 años con una lesión degenerativa de su menisco, no hay por qué operarla. Esas lesiones ya se sabe que no se operan, sino que es una rehabilitación. O sea, por eso es de que el hecho de una lesión de cualquier estructura en el cuerpo hay que evaluarla integralmente. ¿Ve? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, alguien que llegase a los 50 años haciendo mucho ejercicio con una ruptura traumática. Hay que intentar ir a reparar ese menisco, por ejemplo, para que él pueda seguir con su estabilidad articular, vea que esa articulación no envejezca rápido. Pero un paciente, el mismo paciente, 50 años, que hace ejercicio una vez al mes, o sea, no o sea, ya uno sopesa, ¿por qué lo voy a operar? Si o sea, su actividad física es de baja demanda. Entonces, todo tiene, por eso es de que uno, es como dice Frankie, o sea, el entrenador ve a todos ¿cómo se llama? Sus alumnos de una forma distinta, o sea, este hace esto, este no, este aquí. Igual uno en la medicina deportiva, o sea, no todo, o sea, puedes tener 10 pacientes con la misma lesión, pero no todos se van a tratar igual, ¿verdad? No es como un esquema, un protocolo ya hecho, sí hay protocolos de rehabilitación, como tiempo de reposo, tipo de rehabilitación, ya sean distintas modalidades de fisioterapia y la rehabilitación con ejercicios isométricos, el mejorar, hay que traslapar los ejercicios excéntricos que ya son con carga, con peso, o sea, pero todo tiene una progresión, o sea, esa es la diferencia de manejar a alguien con los conocimientos que uno tiene en traumatología básica, allá dar un paso más allá en la traumatología del deporte, todo es distinto, incluso uso de Interesante, medicamentos, etc. interesantísimo. Y bueno, para ir cerrando, yo quisiera que desde su perspectiva, gente que conoce el deporte y las interioridades desde perspectivas bien únicas, le diera una recomendación a las personas que van a ver esto de cómo pueden hacer para mantenerse haciendo deporte toda su vida. Deporte de salud, ¿vea? Pero deporte mal practicado con algunas bases vacías es lesiones, ¿verdad? Denos ahí su opinión más sincera sobre cómo llevar esta vida equilibrada del deporte. Bueno, va. Yo, por experiencia, porque a mí, por ejemplo, yo tuve hace un par de años una lesión que me dejó casi un año sin poder correr, que para mí correr, o sea, como yo corro desde los 10 años, era como, o sea, te sientes con esa impotencia de no poder hacerlo y al final, pues, ¿qué pasaba? El típico dolor de rodilla y luego uno piensa que ya se recuperó y vuelve a correr y se vuelve a empeorar, entonces así estás como en un ciclo, ¿verdad? Entonces uno que si van a empezar, si son atletas que empiezan desde cero, vayan con alguien, con un guía, con un entrenador que tenga obviamente la capacidad, la experiencia, que los pueda guiar
y pues llevar de la mano prácticamente, y que no tengan pena de preguntar cómo hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque al final no hay una ruta correcta, sino al final, como dice el doctor, o sea, todos son personas que son únicas y diferentes, y al final pues requieren de esa atención, ¿verdad? Y de ahí pues que hagan las cosas bien, o sea, que calienten, que se tomen el tiempo de estirar bien antes y después de cada actividad, y que al final que pues si se rodean de más gente que están en un equipo o en una comunidad, que al final sea para apoyarse, ¿verdad? Que no, obviamente siempre es bueno esa competitividad y todo, pero que no te lleve a presionarte y que puedas igual y ahí lastimarte. Entonces siempre escuchar tu cuerpo y saber que no está mal ir más lento o tener que ir un paso hacia atrás para poder ya ir más adelante, más rápido y más fuerte, ¿verdad? Súper, fantástico. Pues básicamente lo mismo, vea, siempre tener un entrenador, vea, está una supervisión para pues pulir la técnica, que básicamente quizás es una de las principales causas de lesiones en deportistas, vea, el hecho de no dominar una técnica, incluso hasta para levantar pesas, o sea, algo como que uno dijera es tan básico, ¿cómo me voy a lastimar levantando una mancuerna? Pero sí, se puede lastimar. Entonces, eso básicamente, vea, siempre las recomendaciones son un precalentamiento, siempre con estiramientos, siempre darle el fortalecimiento muscular, aunque tú hagas bicicleta, aunque nades, aunque hagas algún tipo de disciplina de atletismo que no implique la carrera, pero siempre tiene que haber una buena salud muscular, y eso son ejercicios de distinto tipo, pero la idea es de tener músculos fuertes, porque eso nos va a hacer tener articulaciones estables. El músculo, si hay una atrofia muscular, es decir, poca masa muscular, tus articulaciones van a ser más vulnerables a lesiones. Tus tendones van a ser más vulnerables a lesiones. El tendón es la parte del músculo que se ancla al hueso para reproducir el movimiento. Si la masa muscular es pobre, ese tendón va a estar haciendo una gran tracción para tratar de mantener la estabilidad en la articulación. Poco a poco se va a ir dañando. Entonces, básicamente es eso, siempre pues también tener precisamente eso, descargas musculares, acudir al médico cuando hay algún dolor, un dolor que se vuelve, que no mejora con hielo, que no mejora con automedicarse, con algún analgésico básico que persiste con la actividad deportiva. Todo eso son signos de los que tienen que llamar la atención, o un dolor que impida hacer la actividad que realice, pues mucho más. Pero básicamente para tener una buena salud, llegar mucho tiempo siendo o desempeñando algún tipo de deporte en a un buen ritmo, a una buena calidad, pues es eso, tener siempre, chequearse con un profesional, que vimos que yo pongo el pie de esto, desgasto mi zapato de este lado, me están doliendo las rodillas cada vez que hago algo, mis tobillos, o sea, es porque algo está pasando, no es normal que duela, ¿verdad? Es como una de las preguntas frecuentes que me llegan a la consulta: a mí me truenan las rodillas, a mí me truenan las articulaciones, pero eso es, o sea, si no hay dolor, es completamente normal. Eso es un fenómeno que se llama cavitación. Cuando la articulación se estira, como cuando nosotros nos tronamos los dedos, o cuando pasamos de estar sentados por mucho tiempo y nos paramos, nosotros tenemos líquido articular. Si hay líquido dentro de esa cavidad, hay presión y hay gases disueltos, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno. Cuando esa cavidad se estira, pues cambia la presión y todo ese gas disuelto forma burbujas, y eso es lo que cruje. Si no hay dolor, eso es completamente normal. Pero si ya la articulación cruje con dolor, eso ya no es normal. Interesante. Y bueno, no hay que huirle al doctor, vea, esa es... Básicamente. Fantástico. Bueno, gracias por las intervenciones, realmente estuvo fascinante, interesantísima la conversación. Porfa, denle a la audiencia sus redes, porque algunos van a estar interesados en entrar en esta ola del deporte y hacerlo bien a través de una guía profesional, y unos van a estar interesados en hoy sí irse a chequear, porque no hay que tenerle miedo al doctor, es mejor prevenir que lamentar. Así que porfa, compártanos sus redes, contactos. Doctor Flores Marroquín, ortopeda, en Facebook y Instagram.
Y yo como Frank Miguel o Frank Mimen en Instagram, igual ahí estamos al pendiente y cuídense, hagan sus estiramientos y disfrútenlo, lo más importante, ¿verdad? Fantástico. Bueno, esto fue Diagnóstico 360, el podcast. Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. Gracias.